Buenos días, hermanos, llamados hermanos todos aquí en esta plataforma, tanto del Zoom como del WhatsApp. Hoy, como siempre, cada domingo que venimos, tratamos de mantener una enseñanza que entre a los corazones de cada uno de nosotros, porque la vida cristiana, amados hermanos, no, no es, no es una vida eh, en nuestras propias fuerzas, vamos a decir, sino se vive en el poder del Espíritu Santo ahora, porque la congregación, los que nos congregamos aquí, en este lugar, y en todo lugar donde se congregan alrededor de Cristo, alrededor de ser una iglesia cristiana, lo hacemos en el Santo Espíritu del Dios viviente, como dice la Escritura. Y ese Santo Espíritu es el mismo Cristo, ahora que está con el Espíritu de Él. Vamos a iniciar todas estas actividades, estas enseñanzas que nos puede traer la palabra de Dios. Esto, como diría el, el estudio de la teología, como un exégesis, ¿no? Encuadrarnos en el tema. El tema de esta mañana es la vida cristiana con poder. Sí, nuestra vida, tu vida, mi vida, debe tener autoridad y poder, pero no en nuestra boca, no en nuestra mente, no en nuestros pensamientos, no en nuestra sabiduría propia, sino con el Santo Espíritu de Dios que está inmerso en la palabra. Por eso, para iniciar esto, quiero pedirle al Señor su guía con ese espíritu de vida, con ese espíritu de poder que Él. Amado Padre, amado Dios, tú eres un Dios tan grande, tan bueno, tan maravillosas son tus obras, lo que podemos ver, Señor, alrededor nuestro. Todo lo creaste tú con el amor que tienes para todos, para con nosotros, aquí en este lugar de la tierra. Por lo tanto, Señor, yo elevo mi voz en estos momentos aquí, para que tu Santo Espíritu, Señor, una vez más, o mejor dicho, para que tu Santo Espíritu sea derramado de tal manera que estemos ungidos todos, tanto en mi caso para abrir mi mente, mi entendimiento y mi corazón, y también mi boca, Señor, para hablar las cosas que tú quieres. Y en toda esta congregación que nos hemos unido, puedas abrir también, Señor, la mente y los oídos de mis amados hermanos y hermanas que estamos aquí presentes, tanto en el Zoom como en el WhatsApp. Y también para mañana más tarde, Señor, aquel que abra esta plataforma pueda recepcionar con esa misma intensidad que tu Santo Espíritu nos tiene a los que hemos venido, o mejor dicho, a los que tú has traído a este camino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, van a ser 9:20. Quiero tener unos 35 minutos, estoy restringido, porque sí es cierto, quisiera terminar unas 5 para las 10 de la mañana, para poder esos 5 minutos disfrutar de un saludo entre nosotros. Y si es posible, darle hasta 10 minutos. En todo caso, quiero unos 30 minutos de predicación. El Espíritu de Dios me guíe de la mejor manera con toda la sabiduría que es. Gloria al Señor. Pues bien, amados hermanos, hoy vamos a recorrer un poco la Biblia. Vamos, porque para que el Santo Espíritu de Dios nos ilumine, nos atienda, nos fortalezca y nos dé ese crecimiento espiritual, necesitamos saber de la palabra de Dios. Miren, yo tengo algunas notitas acá que espero
exponerla de la mejor manera con la presencia del Señor, que la dedico a Él y poder llegar a todos nosotros con esta gracia, que solamente Él sabe hacerlo a través de cada uno de nosotros cuando estamos al frente de una enseñanza. En mi caso, Él me puso esta forma, este estilo, ¿no? Y podemos decir que si no queremos hacer en nuestras fuerzas las enseñanzas, si más bien queremos entregarle a Él toda la dirección, podemos decir de esta manera que me pareció muy interesante antes de empezar a ver la palabra, que un siervo de Dios también decía de esta manera, que no podemos superar el pecado nosotros solos. Uno, tampoco podemos servirle a Dios nosotros solos. No podemos entender la palabra de Dios por nuestro propio conocimiento, es decir, también nosotros solos. Y no se puede orar tampoco solo. Y testificar también de Cristo nosotros solos. Tenemos que tener la ayuda del Espíritu. Y ahí entra a tallar el Espíritu Santo. Por eso en esta oportunidad la vida cristiana debe estar cifrada en el Espíritu de poder de nuestro Dios. Amados hermanos, cuando tú y yo vinimos al Señor, eh, mejor dicho, cuando el Señor nos interceptó en nuestra vida y alguien te dijo, si quieres rendir tu vida a Él, si quieres entregar tu corazón a Él, si quieres acercarte a Él, entonces a través de una oración, como dice el libro de Romanos, se vino a Cristo, ¿no? Y le pedimos a Él que nos permita uno entrar en su presencia y permitirle nosotros también al Espíritu de Dios, a Cristo, que entre en nuestros corazones. Cuando eso pasó y hicimos esa oración, tal vez alguno por ahí en esta plataforma aún dirá, pero yo no he hecho eso. Bueno, es sencillo, lo voy a hacer en cualquier momento. Y a veces lo hacemos una y otra vez. Simplemente decirle, Señor, entre mi corazón, quiero saber más de ti. Y eso es la única manera en que nosotros venimos al Señor. Está bien explicado eso en Romanos, no voy a ir a esa parte porque no es el tema. Por lo tanto, entonces, cada uno necesita del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana, amados hermanos. Y eso lo tenemos cada uno de nosotros cuando dijimos a Cristo, Señor, yo te necesito, ven a mi vida, quiero tener una vida cifrada en ti, puesta en ti. Entonces, muy bien, Él entró a nuestra vida y tenemos el Espíritu Santo. De ahí viene un interrogante, pero ¿por qué no sentimos la presencia del Señor? Señor, muchas veces, a veces nos hacemos un interrogante cuando decimos, Señor, a veces siento que mis oraciones se quedan aquí alrededor de este recinto donde estoy y no llega a tu presencia. Otras veces le decimos, Señor, ¿dónde estás? Porque te clamo, pero no se realizan las cosas que tú nos dices en tu palabra. No se llena en tu palabra mi vida como quisiera verte, sentirte y tener esos prodigios que nos hablan. Sí, amados hermanos, es porque así cuando nosotros nacimos naturalmente en esta tierra, vinimos un día, el día de nuestro nacimiento a través de nuestra madre, nuestros padres, y nacimos como un bebé, ¿verdad? Nacimos una pequeña criatura que necesitaba ser auxiliado por nuestros padres
para darnos el alimento debido y todo ello. Pues así también es cuando venimos a Cristo. Él nos trae el Espíritu Santo, pero en nuestro corazón, como nosotros somos bebé en el ámbito espiritual, ese Espíritu Santo está con un bebé. Y la única manera de ir creciendo es con el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Y al crecer el Espíritu en nosotros, porque el Espíritu es grande, entonces el Espíritu nos va dando de poco a poco, primero la leche no adulterada, como cuando éramos niños recién nacidos, naturalmente. Así también niños espiritualmente necesitamos del alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu Santo empieza. Pues vamos a dejar toda esa trayectoria de crecimiento y vamos a entender que ya estamos desarrollados, ya somos grandes. Entonces, para eso, en el Espíritu necesitamos estar pegado a la Escritura, pegado a la palabra de Dios, porque con Dios podemos hacer proezas, maravillas, como decía el salmista, con mi Dios hago proezas. La diestra de mi Dios es sublime, es grande, es poderosa. La diestra del Señor me hace valiente. Y por eso es que también concluye el salmista diciendo, no moriré, sino que viviré para contar las obras del Señor. ¿Cómo voy a contar las obras de mi Dios si es que no le conozco a mi Dios? Muy bien, las escrituras entonces nos hacen crecer en el espíritu eh, a través de ese tiempo que le dedicamos a Él. Y lo bueno es que no necesitamos años de años para pasar de bebés a pequeño niño, de niño a un poquito más grande, ese niño transformarnos a un adolescente, etcétera, etcétera, lo que sabemos que hay en esta tierra. Sino que cuanto más bebes la leche espiritual no adulterada primero y después paulatinamente, rápidamente, empiezas a tomar el alimento ya más sólido, en un abrir y cerrar de ojos te vas convirtiendo en un hombre de Dios con el Espíritu. Y ahí entonces vamos a poder tener el Espíritu Santo con poder. Y esa es tu vida y mi vida, amado hermano. Una vida cristiana que tenga autoridad, que tenga poder. ¿Sobre quién? Sobre todo lo creado y principalmente contra la oscuridad y las tinieblas, que las acechanzas del diablo vienen contra nosotros. Eso está en la cosa. Muy bien. Y para ello tenemos que repasar la Biblia. Bueno, por lo menos aquí te voy a inquietar en algunas cosas. Si tienes tu Biblia junto a tu lado, bueno, a tu lado, mejor dicho, está junto a ti. Eh, por lo menos te agarra un lápiz y papel y escribe solamente los versos y después lo vas viendo, lo vas viendo. Esa es una forma de que tú y yo y todo el que está escuchando esto, viendo esta enseñanza, va a poder crecer con autoridad y va a tener esa vida cristiana con poder. Aleluya. Mi alma te alaba. Lo primero que vamos a hacer es ir al Evangelio de Juan, en su capítulo 14, un capítulo muy interesante, muy grande. Empieza diciendo que es Jesús el camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, dice por otro lado. Muy bien, voy a leer desde su verso 12 al 18 rápidamente para poder estar nosotros en esta gracia de nuestro Señor. Juan entonces, capítulo 14, a partir del verso 12, que lo tengo por acá, que dice de esta manera. Jesús está hablando de ese tema, que Él es el camino hacia el Dios eterno, hacia la eternidad, en nuestro Dios, en nuestro Señor. Esos somos los cristianos, que salimos de un mundo de oscuridad, de ignorancia, para llegar a tener el entendimiento cabal que sin Cristo Jesús el mundo entero no tiene salvación, no tiene arreglo. Ustedes saben cómo está nuestra nación. Todos sabemos de alguna manera.
Pues sin Cristo, esos son los problemas. Y miren lo que dice la palabra. De cierto os digo, está hablando Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Está dando una promesa a ti y a mí. Nos está diciendo las obras que me has visto hacer y cuáles son las obras de él. Las que nos manifiesta en el Evangelio, las que los apóstoles manifestaron acerca de él, la que los profetas en la antigüedad también manifestaron acerca de ese Dios grande que hizo proezas. Ese era el mismo Cristo también. Es decir, el Espíritu Santo es ahora el mismo Cristo que hoy te habla a ti, así como cuando Él estuvo en la tierra, le hablaba a sus seres queridos, le hablaba a sus apóstoles, le hablaba a la gente. Eso está diciendo esto. En el verso 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en quién? En Él, el Hijo, Jesús. Y el 14, si algo pidiereis en mi nombre, Él no dice el Padre lo hará, Él dice yo lo haré. Miren, este verso 14 dice de esta manera, si algo pidiereis en mi nombre al Padre, no va a hacerlo el Padre, lo voy a hacer yo, dice. Por eso es que Cristo es tu bandera, Cristo debe ser tu estandarte, Cristo debe ser la victoria que tú puedas tener, amado hermano, de aquí en adelante. El 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él le dará otro consolador. ¿Y quién ha sido el primer consolador? El primer consolador ha sido nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, a todas esas habitaciones, a todos esos habitantes, mejor dicho, que estuvieron escuchándole a Él directamente. Y el otro consolador viene a ser justamente este espíritu del cual estamos hablando. Santo Dios, mi alma te alaba, para que esté con vosotros para siempre. Por eso es que el Espíritu sí puede andar contigo, como está conmigo aquí, está contigo ahí en ese lugar, donde quiera que tú te encuentres. Y para aquellos que en el futuro puedan ver esto, ahí estará el Espíritu, hablando a esa persona a través de mi boca, porque es el Espíritu que nos... El 17 dice, el Espíritu de verdad es ese Espíritu que estará contigo para siempre, el cual, dice, el mundo no puede recibir, sí, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos ahora, porque mora con nosotros y estará con nosotros. Ese es el kit. Cuando tú le entregaste a Cristo, el Espíritu vino, pero ese Espíritu hay que hacerle que trabaje en nosotros para poder tener con autoridad y poder. Y aquí lo estamos haciendo con estos versos. Finalmente el 18 dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo ya vino a cada uno de nosotros. Y ahí estamos con ese espíritu ahora viviendo. Por eso es que la vida cristiana, si el espíritu está conmigo, está contigo, ese espíritu es poderoso y se tiene que manifestar en ti, porque también por otro lado, las escrituras nos dicen que somos templo de este espíritu, es decir, él mora dentro de nosotros. Tenemos que tener ese entendimiento para crecer en fe. La fe, dice, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por otro lado, las escrituras. Por eso les decía hace un momento que las escrituras te hacen crecer en el espíritu y a través del espíritu mismo. La gloria sea para el Señor. Muy bien, pero no nos quedamos ahí. Vamos a Romanos 8:27 ahora, un poquito más adelante. Romanos 27, a ver qué nos dice. Qué bueno es esto, qué bueno es saber de que nuestro Cristo es grande y poderoso. ¿Ah? Mi alma te alaba, Señor. Así es como seguimos a nuestro Señor, alabándole, cantándole, como dice Salmo, porque Él está ahí en nosotros y nos hace hablar las cosas de Él. En Romanos 8, el verso 27,
lo dice de esta manera, amados hermanos. Permítame estar aquí. Me gusta pasear por las escrituras, porque es estar con Cristo agarrado de la mano. El 26, bueno, voy a leer el 26 y el 27 que dice, y de igual manera, el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, cuando es oro, cuando le busca a Él, ¿cómo le puedo pedir? Hasta el Espíritu intercede por ti. Mira, no lo sabemos a veces, dice, no, no sé qué decirte, Señor, pero quiero decirte algo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo a tu Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tú eres el santo, yo soy el santo ahora. Santo no es la estampita que nos enseñaron cuando hemos tenido en nuestra chiquititud la primera comunión, ¿se acuerdan? A veces hacíamos una fotito para tener una foto santificada. Santo es aquel que se aparta, aquel que deja un tiempo el mundo. Ahorita nosotros nos hemos apartado en este lugar para estar hablando las cosas de Él. Tú eres santo por esa acción, porque te apartaste, dejaste todo, estás atento ahora a la palabra de Dios. Él te empieza a santificar. La gloria sea para Él. Pero no solamente está ahí, también eso es para que en nuestra mente sepamos, en nuestro corazón sepamos que el Espíritu Santo está con nosotros. Nosotros tenemos que mantenernos vivos en el Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo nos advierte de cosas. Y para eso vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 4. Seguimos yendo más adelante. ¿Ah? Efesios capítulo 4, en su verso 30, miren lo que dice. Nos advierte de algo. Dice que nosotros debemos de tener un nuevo ritmo de vida. Cada uno de nosotros sabe cómo ha sido en su vida antigua, en su vida anterior, antes de Cristo, me refiero. Y dice de esta manera el 29 y 30. Primero voy a hacerlo el 29 para entrar en el 30, que es lo importante. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo estoy hablando aquí la palabra. Y el Espíritu Santo hace que esta palabra salga con gracia para cada uno de ustedes. ¿Y por qué sale con gracia? Porque nos va edificando. Por eso es necesario que ese espíritu empiece, a crecer en cada uno de nosotros, para que con esa nueva gracia, para que con ese nuevo ser que está ahí en nosotros, empiece a cambiar nuestra vida y se transforme. ¿Se acuerdan de Humala cuando decía la gran transformación de la nación? Y es que quedó a un lado. La gran transformación empieza aquí con Cristo Jesús, amados hermanos, y empieza con cada uno de nosotros. Y si nosotros estaríamos en las líderes de gobierno, realmente sería una gran transformación. Y miren lo que dice el verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Desde el momento que Cristo entró en tu vida, el Espíritu Santo vino a morar en ti. Y ahora está renovándote, te está haciendo crecer. ¿En quién? En el Espíritu. Está haciéndonos crecer ¿con qué? Con el conocimiento de la palabra. ¿Y para qué ese conocimiento, ese alimento que entra? Para estar bien fortalecidos y para poder tener una nueva vida. Nosotros tenemos un grupo de oración cristiana, así se llama este grupo. Siempre está la palabra ahí para traer la enseñanza al lugar en que nos encontramos. Y esta oración que hacemos nosotros es principalmente por las dolencias y enfermedades, ¿verdad? Sin embargo, entonces, con estas palabras viene la sanidad.
Esta es la mejor medicina, este es el mejor alimento. Lo que te alimenta la palabra con el Espíritu Santo. Aleluya, mi alma te alaba. Entonces te advierte que no contristemos al Espíritu Santo. Contristar al Espíritu Santo es como traer nosotros algo que se avergüence él de lo que estamos haciendo. Entonces él como que se apena. No, yo no te he traído, yo no quiero estar a tu lado cuando estás haciendo estas cosas. O me aparto de ti o me minimizas. Me apena. Amados hermanos, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, Él se alegra, se engrandece, se anima, le anima tu vida. Pero cuando hacemos cosas que la escritura te va enseñando qué cosa es lo mejor, lo bueno, y qué cosa es lo que debes de dejar lo malo que antes hacías, si cada uno lo conoce. Entonces Él te dice, no me apenes, no me contristes, no me minimices, más bien engrandece. Esa es esta palabra de advertencia que siempre tiene el Señor. Pero el Señor también tiene un espíritu que nos da voluntad, ¿no? Es con voluntad. También es con su omnipresencia y también es con su poder creativo y eterno, ¿no? Veamos qué nos dice 1 Corintios 12:11, un poquito más atrasito, está 1 Corintios. Por eso les decía, vamos a estar paseándonos por las escrituras. En 1 Corintios 12, ustedes saben, se trata del tema de los dones espirituales. Y justamente en el verso 11 lo dice de esta manera. Pero todas estas cosas se refiere a los dones del Espíritu Santo. Las hace uno solo. ¿Y quién es ese? Y el mismo Espíritu. Ese soy yo, te dice él. Repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Él te empieza a repartir nuevos hábitos, nuevos dones, nuevas maravillas en tu ser. ¿De qué? Poder. ¿De poder para qué? Dice, pues bueno, en los versos anteriores, un espíritu para provecho, no para que te caigas. ¿Qué más te da? Un espíritu de ciencia, al que le gusta la ciencia. A Huguito, mi amado de tu hermano, por ejemplo, le gusta escribir, él es un escritor. Si el Espíritu de Dios está con él, le va a repotenciar ese don que él tiene de escribir. ¿Qué más dice? A otro le da fe. Ah, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo viene esa fe? También con poder de saber bien aplicar la palabra de Dios en tu vida. Cuando se te presenta una dificultad, un problema, tú sabes de qué orden, de qué calibre es ese problema. ¿Por qué? Por la fe que Cristo te da, esa enseñanza. ¿Qué más podemos decir? A otro hacer milagros, dice, ese es otro don. Paz. Y muchas veces yo, amados hermanos, he visto en un grupo que estábamos auxiliando tal vez a un enfermo y le estábamos llorando, pero venía el que tenía el don, que cuando le oraba realmente se iba el dolor o realmente se iba el mal. Eso es milagrosamente. ¿Por quién? Por el instrumento que eres tú, o puedo ser yo, o puede ser cualquier otro, que el Espíritu le ha dado esa autoridad, que es el poder justamente que usamos para vivir esa nueva vida. Y así por el estilo, la omnipresencia. Miren, vamos al Salmo 139. Mira, ¿a dónde nos pasamos? Santo Dios, mi alma te alaba. ¿Dónde estás, salmitos? Venga por acá los salmos. Me gusta esto. Esto es como quien dice un paseo, un recorrido por el parque del Señor, por el Edén. ¿Te dan cuenta? Por el Edén estamos caminando. El Salmo 139.
podemos ver junto con 1 Corintios 2:10, que después podríamos verlo o podríamos saltarlo ya, de la omnipresencia de Él. En sus versos del 7 al 12, mira cómo te habla el Señor, amado hermano. Esto nos enternece. Dice de esta manera que es justamente la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Dios es un ser que es omnipresente, está en todas partes, omnisciente, sabe todo, y omnipotente, tiene poder para todo. Ya sabemos eso, de nuestra chiquititud. De repente hasta el impío sabe, pero no lo sabe a cabalidad cómo aplicarlo. Ah, dice, ese Dios que está allá es ese. Pero resulta que ese Dios, con su espíritu, ha venido a tu vida para que tú también hagas lo que él hace. ¿Te vas a convertir en Dios? Depende de ti. Que esté toda la mente de Cristo en tu mente y en tu corazón. Miren lo que dice este verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Santo Dios, ¿quién le dice esto al Señor? ¿Quién reconoce todo esto? Es David, que le está clamando, como cuando tú, amado hermano, te postras de rodillas y le estás interrogando muchas cosas. Está siendo como David, que en ese momento él le preguntaba todo esto y le decía, Señor, todo esto entiendo de ti. Si tomare las alas del alba, le dice en el verso 9, y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Me asirá es que me estará ahí agarrando, asegurando. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, dice. Aún las tinieblas no encubren de ti, le dice, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Santo Dios, mi alma te alaba. Cuando tú estás en Cristo, cuando el Espíritu Santo mora en ti, amado hermano, no tendrás favor de la oscuridad. No tendrás inclusive temor a la muerte. ¿Por qué? Porque el que te sustenta ahora es el mismo que le da igual la vida que la muerte, porque siempre tendrá vida. Le da igual la oscuridad, porque cuando Él aparece todo resplandece. Por eso Él dice, aún la noche resplandece contigo. Y así está en tu corazón y en tu mente ahora. Estas cosas son las que tienes que rescatar para que tu vida del día a día sea en autoridad y poder. Que no me gane la hora. Ya voy a estar ya casi 10 y no he hablado todo lo que quiero hablar, pero lo poco que estoy hablando, amados hermanos, está calando el corazón de cada uno y quisiera que así sea. Yo de mi parte, cuanto más el Espíritu que está con nosotros, quisiera darnos más y más, pero vivimos en este mundo aún limitado con el tiempo. Para Dios no hay tiempo, ¿verdad? Para nuestro Padre Celestial y para ese Espíritu Santo que está en tu corazón, amado hermano, hoy nos enseña una cosa que le saca de las casillas al hombre, por más científico que sea, por más erudito que sea. Cuando dice desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios, no hay tiempo para Él. Los tiempos son efímeros. Él es el eterno. Él está, para nosotros puede ser un principio, para nosotros puede ser un final, porque estamos limitados, estamos medidos en tiempo. Pero ese espíritu que ahora mora en ti te habla de una eternidad. Y esa eternidad guárdalo en tu corazón, guárdalo en tu mente, guárdalo en tu memoria y sobre todo en tu corazón, hazle vida, porque toda la palabra de Dios es vida para el que quiere tener vida. Aleluya, mi alma te alaba, Señor, porque tú eres grande. Estas son las palabras de vida que tiene
todo aquel que se dice ser cristiano o debería tener. Pero hermanos, eh, hay también reflexiones que hacer cuando sabemos que Dios viene. Conforme creces en las escrituras, el Santo Espíritu de Dios, dice, será cada vez más real. Por eso, amado hermano, yo realmente elevo mi voz a ti para enseñarte, para animarte de que leas la palabra de tal manera, pidiéndole al Espíritu Santo que cada verso que tú puedas tomar, Él te lo repotencie, te lo haga en una dimensión más grande, más alta, de la que tú de repente hasta ese momento has medido en tu corazón. ¿Por qué? Porque este espíritu de vida te va a traer una gran vida en este lugar en que estamos nosotros laborando, caminando, que es la tierra. Nosotros necesitamos reflexionar entonces con el Espíritu Santo de múltiples maneras. Hay mucha palabra también donde el Señor te habla acerca de lo que puede ser la aplicación de la palabra. Dos tipos de escritura en el mundo, la carnal y la espiritual. Mientras estemos caminando en esta tierra todavía sin la presencia del Espíritu Santo, estaremos caminando más en lo natural, que la Biblia lo llama lo carnal. Lo carnal es lo que nuestro ser nos lleva más hacia un mal que hacia un bien. Entonces, las cosas buenas que queremos hacer, lo dice en Romanos, no vamos a ir allá ya, sino que dice, terminamos haciendo el bien que queríamos hacer, terminamos haciendo el mal. ¿Por qué? Porque aún el Espíritu Santo no ha fortalecido tu corazón. En 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 3 vamos a ir allá todavía para ver qué nos dice Corintios. En su capítulo 3 del 1 al 3 nos dice de esta manera. De manera que yo, hermanos, no pude hablarle, está hablando el apóstol Pablo a los corintios, no pude hablarles como a espirituales, dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber, perdón, os di de beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni son capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es como una reflexión, es como tener un conocimiento para aplicar de que ya no debemos estar en eso, porque si no, vamos a estar siempre tomando lechecita y vamos a estar siendo cristianos famélicos. Pero ahora, ¿qué cosa me dice como para andar en el espíritu? Hay mucha palabra que está sobre todo en Gálatas. Me gusta Gálatas cuando hace justamente esa, esa comparatividad entre lo carnal y lo espiritual. Vamos a Gálatas un ratito. Vamos a Gálatas en su capítulo 5, si no me equivoco, ahí está. Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y ahora el apóstol Pablo te está diciendo de esta manera en su capítulo 5, el verso 16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Santo Dios, ahí está clarito. Entonces, la palabra de Dios cuando viene a tu vida te enfrenta ahora a tu mundo terrenal, a tu condición de hombre natural, carnal, te enfrenta ahora con el mundo espiritual de Él. El Espíritu Santo quiere que tengas más del Espíritu. Y ya no voy a irte a decirte todo lo que es el ámbito carnal, porque tú lo sabes,
como yo lo sé. Y si no, sigue leyendo esto de Gálatas. Pero sí lo que te quiero decir es la parte que nos habla justamente a partir del verso 22, cómo es estar en el Espíritu. Y el Espíritu dice en el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sí, Señor. No hay ley porque si haces todo lo bueno, la ley está de tu parte. Pero si haces lo malo, el juez te castiga en esta tierra también. Y lo malo es todo lo que decía anteriormente. Por eso es que Pablo dice de esa manera. Y el 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Amados hermanos, con el Espíritu Santo, y con esto ya termino, con el Espíritu Santo nosotros tenemos entonces, ahora sí, que vivir una vida cristiana con poder. Por eso te animo a que te llenes del Espíritu Santo cada día más y más. Y la única manera de llenarnos con el Espíritu más y más es viniendo, abriendo tus escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, y ahí vas a encontrar al Espíritu cómo te va a ir llenando a cada uno según, como decía en los dones, repartiendo a cada uno según lo que es Él. Como te hizo, te lo dará. Voy ahora. Amado Padre, amado Dios, gracias por este tiempo. Me has permitido compartir esta palabra. Hubiera querido extenderme mucho más, es cierto, pero tenemos, Señor, la restricción del tiempo. Por eso te doy las gracias, que lo que has traído aquí, Señor, tú has sabido para quién es, con quién aplicarlo y a quiénes animar, no solamente a los que estamos aquí, sino a todos los que tú sabes que van a venir a ti. En el nombre de Jesús, te doy las gracias. Amén, amado Señor.